habla acerca de las implicaciones de no creer de una manera correcta en la resurrección. Entonces, ellos, al igual que nosotros, hemos creído en la resurrección de Cristo. Con eso estamos bien. Yo creo que hasta culturalmente, si nosotros vemos, bueno, lamentablemente en este país, el día de resurrección andan repartiendo huevos que puso un conejo, que no tiene nada que ver con esto, pero se anuncia mucho acerca de la Pascua, y nosotros sabemos que es el día de la resurrección, y también el mundo sabe. Entonces el mundo no tiene problemas con eso, y no lo ha tenido. El problema está aquí, que radica en que dice, ¿cómo es que hay algunos que, cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, hasta ahorita estamos igual, bueno, como los corintios podemos decir, sí creemos en la resurrección de Cristo. Pero, ¿qué hay de la resurrección de los muertos? Estos estaban siendo afectados por esas enseñanzas que tenían hasta ese momento. Por eso es que ellos no veían, no se les hacía la idea de que ellos pudieran resucitar. Y esto tenía confundidos a algunos de ellos, porque era un tema que posiblemente se platicaba entre ellos. Pero Pablo trae esto, y lo voy a volver a leer en el verso 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y en el verso 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Esta palabra vana se utiliza en varias ocasiones aquí, y solo quiero hacer una breve pausa para explicar, más que nada a los más jóvenes que están aquí hoy, porque esta palabra no es muy común que nosotros la utilicemos en el lenguaje común de diario. Pero miren, yo crecí en un rancho, y cuando mi abuelita nos mandaba a cortar frijoles o habas, los frijoles no se dan como ahora los compran en la tienda, se dan en una vaina. Y la vaina puede estar muy bonita, y juntamos muchas, pero de repente abres una y no tiene haba, lo único que tiene es como un palito, como un puntito. Ahí mi abuelita me dijo, oh, esa está vana. Entonces, ¿qué era una vana? Yo lo aprendí así, por eso se lo explico de una manera tan sencilla. Es un fruto que no tiene nada por dentro, está vacío. Entonces, cada vez que ocurremos tocar esta palabra, acuérdense, la palabra vana, cuando está hablando aquí Pablo, es que no tiene nada, no sirve para nada, está vacío. Entonces, es lo que está diciendo Pablo. Entonces, aunque Pablo en este pasaje está corrigiendo un tema relacionado a la resurrección del Señor, entonces, como vimos, lo que Pablo está haciendo es corrigiendo a estos hermanos en cómo ellos estaban creyendo en la resurrección, no de Cristo, porque ya aclaramos que ellos sí creían en esto, pero en la resurrección de ellos mismos. El problema para ellos no era que Dios tenía el poder de resucitar a Jesús, porque lo tuvo, era lo que creían, pero ellos tenían una dificultad en creer que ellos serían resucitados de entre los muertos. Y miren, en esto debemos ser claros, hermanos, porque para Pablo el problema de esta iglesia no es como cuando trata a los que vienen los martes con Timoteo, o Tito, con falsos maestros. No, estos eran hermanos que habían recibido el evangelio y que perseveraban en él, pero que genuinamente, como eran nuevos en la fe, tenían dificultades en entender la doctrina de la resurrección, como puede ocurrirnos a cada uno de nosotros. Pablo está tratando con estos hermanos de una manera diferente que como lo haría con un falso maestro. Miren, Pablo, en lugares como en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 17 y 18,
Pablo mismo describe a hombres llamados, a hombres que tienen estos nombres. Uno se llamaba Himeneo y el otro se llamaba Fileto, como falsos maestros que promovían mentiras sobre la resurrección, cuando dijo estas palabras a Timoteo. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces miren, esta falsa enseñanza decía que carcome como gangrena. Y regularmente, yo creo que aquí todos conocemos lo que es gangrena. Cuando se pudre una parte de nuestro cuerpo, lo que se hace cuando eso ocurre es que se amputa esa parte porque ya no sirve. Entonces un falso maestro es como algo así. Y Pablo actúa de una manera bien severa en contra de un falso maestro. De la manera más dura. Esto es como para amputarse. Esto no es compatible con la fe cristiana, lo que estos hombres están enseñando. Entonces vemos con claridad cómo trata el asunto con un falso maestro. Pero vemos también la paciencia y el amor que tiene Pablo para tratar con estos hermanos que están confundidos con la resurrección de los muertos, o sea, con su propia resurrección. Estos están confundidos, hermanos, y debemos de tomar el ejemplo de Pablo, porque entre nosotros también nos podemos confundir a veces un poco con la doctrina, porque venimos de muchos, culturalmente, diferentes tradiciones y creencias. Entonces, no podemos tratar a todos como un falso maestro, como Pablo no lo está haciendo en este caso, pero sí podemos tener la paciencia para ayudar a un hermano que la fe apenas está creciendo y que puede estar confundido con algún tema, y precisamente con este tema, que es uno de los más importantes, porque miren, Pablo dice que si Cristo no resucitó, si no creemos que Él nos puede resucitar, vana es la predicación. Entonces, invalida completamente el evangelio que han recibido si no creen de una manera correcta. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Entonces es porque lo primero que Pablo hace es mostrar las malas implicaciones que habría si nosotros comenzamos a dudar del poder que tiene Dios para darnos a nosotros también la resurrección. Hay un sentido, hermanos, en que la resurrección del Señor Jesús y la nuestra son inseparables. Porque Pablo también ya lo dijo en el verso 14, cuando dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. En 1 Corintios 6:14 dice, cuando dijo, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, en pocas palabras, hermanos, el punto de Pablo es muy claro aquí. Dios ha levantado a Jesús de entre los muertos, y creer que un día me levantará a mí también, y negarme a creer que Dios me levantará de los muertos, es negarme a creer que Dios ha resucitado al Señor Jesús. Y esto era lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. La razón por la que Pablo describe la fe y la predicación como algo vano cuando dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, es porque sin la resurrección no tiene sentido la predicación, pierde todo el sentido. Si no hay resurrección, entonces, si Cristo murió, pero no resucitó, quiere decir que el pago no fue aceptado. ¿Cómo vamos a creer en una persona que muere por los pecados, pero no nos puede dar vida eterna a nosotros? Por eso es que hay una implicación muy negativa al no creer que Dios nos ha de resucitar. Sin la resurrección no tiene sentido la predicación. Y sería muy triste
pensar en vivir la vida cristiana sin la resurrección. Y sería también horrible imaginar que la palabra que Pablo utiliza aquí para decir que sin la resurrección la fe y la predicación son vanas, literalmente quiere decir que nuestra vida sería hueca, como lo expliqué al principio. Y miren, buscando la misma palabra, hueca, Pablo la utiliza en Colosenses 2:8, cuando dice estas palabras: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces, es decir, para Pablo la resurrección del Señor es tan importante hasta el punto que sin la resurrección del Señor Jesús, el cristianismo vendría a ser el mayor engaño que ha existido en la historia de la humanidad. Por eso, hermanos, la seriedad con la que tú y yo vivimos nuestra fe y la seriedad con la que tú y yo tomamos la predicación de la palabra de Dios dice mucho acerca de la seriedad con que tomamos la resurrección de nuestro Señor. La razón por la que muchas veces no tomamos con seriedad la palabra de Dios no es siquiera porque venimos cansados de trabajar, no es tampoco porque el predicador sea tan aburrido, es porque no tenemos en nosotros la seriedad de saber que Cristo resucitó y que a la luz de esa resurrección veamos nuestra vida y que Él nos ha de resucitar. Entonces, si no lo hemos tomado con seriedad, hoy es el día que debemos de meditar en la resurrección de nosotros y vivir nuestra vida a la luz, no solamente de que ya hemos creído que Jesús resucitó, a la luz de que nosotros hemos de resucitar. Él nos ha de resucitar. Voy a leer un pasaje, hermanos, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 3. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no os conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros sabemos que Cristo resucitó y que Él ahora mismo está con ese cuerpo con el que Él resucitó. Porque cuando lo vieron, esos testigos que fueron los 12, ellos vieron las llagas en sus manos de los clavos. Y dice que cuando está hablando de que Él se manifieste en su venida, es cuando venga, dice que entonces también nosotros vamos a estar a semejanza de Él. Pero Juan lo dice de esta manera, parafraseando un poco. Si nosotros vemos nuestra vida a la luz de que hemos de ser resucitados por Dios, dice aquí, todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces hay una conexión entre nuestra manera de vivir y la resurrección de la cual va a tomar efecto. Por eso es que debemos de meditar, hermanos. La resurrección, si bien es un tema que se trata desde toda la Escritura, porque para el judío no era nuevo el tema de la resurrección y no es algo que solamente aparece en el Nuevo Testamento, nosotros, hermanos, este es un día en el que se habla de la resurrección, pero no debemos esperar a que venga el domingo de Pascua para entender la resurrección. Nosotros, nuestro diario vivir,
lo debemos vivir a la luz de la resurrección, sabiendo que el Señor nos ha de resucitar cuando estemos delante de Él en ese día. Por eso es que nosotros, que sabemos que cara a cara le hemos de ver y vamos a ser hechos a semejanza de Él, dice Juan, debemos de purificarnos. Entonces, hay una relación entre la fe verdadera y nuestra manera de vivir. Santiago lo trata de una manera diferente cuando dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si nosotros vivimos a la luz de la resurrección, pues vamos a estar obrando como si fuéramos ya hechos a semejanza del que resucitó. Eso es lo que está tratando Pablo aquí. La persona que dice creer en Jesús, que ha resucitado, pero no toma con suficiente seriedad la resurrección de su propio cuerpo, o no ha tomado con seriedad esta parte que es de la fe en el Señor Jesús, es porque estamos creyendo lo mismo que en el tiempo de Isaías, los incrédulos, cuando decían, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es como en pocas palabras lo que decimos en español, darle al cuerpo lo que quiera. Esto es como vive un incrédulo. El que cree en la resurrección, dice Juan, no, se purifica. Y Pablo más adelante, al final de la carta del capítulo 15 que estamos examinando, también habla acerca de cómo vamos a practicar esa resurrección en nosotros. Entonces, en esto debemos de tener claridad. La resurrección del Señor Jesús es algo que nos va a impactar a todos nosotros. No estamos diciendo que la futura resurrección sea algo seguro nada más para el creyente o para el cristiano. La Biblia enseña que Dios ha prometido bien resucitar a todo el que ha creído en el Señor, pero también la Biblia enseña, hermanos, que es una doble resurrección. En palabras del Señor Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 5, versos 27 y 28, para los que apuntan, voy a leer estas palabras del Señor Jesús, cuando dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo, no, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, vemos algo aquí que puede ser un caso muy terrible para algunos que estén sentados aquí en este lugar. Aquí el Señor Jesús mismo, hablando acerca de la resurrección, dice, no se maravillen, porque va a venir la hora cuando en los sepulcros van a oír la voz. El hombre, hermanos, no es eterno como el Señor. No somos eternos. El Señor no tuvo principio y no tiene fin. Pero el hombre creó al hombre para ser inmortal. Todos vamos a ser inmortales. Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Un día todos los que murieron van a resucitar. Pero el creyente, por la gracia y misericordia de Dios, va a resucitar a vida eterna en el Señor. Pero dice, los que hicieron lo malo, o sea, los que no creyeron en la muerte y resurrección del Señor, dice que van a ser levantados para condenación. Eso es algo, hermanos, que nos debe de aterrar y nos debe de impulsar a predicar el Evangelio a nuestros seres más amados. El Señor Jesús está hablando aquí de algo terrible, de algo muy bueno para el creyente, pero algo terrible para el que no cree.
Y como les decía yo, el hombre lo creó Dios inmortal. Le va a dar un cuerpo con el que va a vivir, ahora sí, por la eternidad. Pero gloria al Señor porque envió a su Hijo y lo que Él llama del hombre que incrédulo es que se arrepienta y crea en Él para que tenga vida eterna. Pero si el corazón rebelde del hombre aborrece a Dios tanto que no le interesa siquiera la resurrección, en la palabra de Dios está diciendo que va a ser resucitado para condenación y para condenación eterna. ¿Verdad? Ese debe de ser un lugar terrible, porque algunos dicen, no, el infierno está en la tierra. Hermanos, en la tierra estamos gozando de la gracia común del Señor. El sol y la lluvia salen para todos, buenos y malos. En el infierno no existe esa gracia común. Esto es algo terrible de lo que está tratando. Por eso es que la resurrección es muy importante. Y creer en que el Señor nos resucitará y vivir a la luz de nuestra resurrección, esperando al Señor, guardándonos y purificándonos y impulsándonos a la santidad y a vivir para su gloria. Eso es la importancia de la resurrección, es lo que está tratando Pablo aquí. Entonces, creas o no creas en la resurrección, tú la vas a experimentar. Es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Y miren, Pablo en Filipenses capítulo 2 versos 8 y 9 dice estas palabras acerca de Jesús. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto es lo mismo, en otras palabras, lo que dijo Jesús. Va a llegar el día, hermanos, donde todos van a reconocer que Jesús es el Señor. Es posible que haya muchas personas que en su rebeldía no les interese conocer al Señor Jesús, pero todos van a resucitar. Y algunos desde ahora ya le dan la gloria al Señor. No necesitamos, lo hemos aceptado como el Señor. Pero en aquel tiempo, toda la rodilla se va a doblar. Odiando al Señor, va a haber personas que lo van a odiar y se van a doblar sus rodillas y van a decir, sí, tú eres el Señor. Y se van a ir odiando al Señor al infierno. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras aquí. Por eso es tan importante la resurrección de los muertos y vivir nuestra vida examinándonos a la luz de la resurrección. Porque miren, sin la resurrección, dice Pablo, la fe pues está vacía. No tiene sentido la fe sin la resurrección. Pablo no podía ser más claro. La única manera en la que predicar el Evangelio sería una pérdida de tiempo es si Cristo no hubiese resucitado. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y en los versos 16 y 17 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es, si no estamos creyendo en nuestra resurrección, voy a parafrasear un poco, entonces Cristo no resucitó. ¿Qué es lo que hacemos cuando no estamos viviendo nuestra vida a la luz de la resurrección? Estamos negando que Cristo ha resucitado. Y dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estás muerto en tus pecados. El resultado de que Cristo no muera, que Cristo no resucite,
es que entonces no era Dios. Era un hombre común como cualquier otro. No resucitó, como él lo había dicho y lo había expresado. Destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Fueron las palabras que dijo, hablando acerca de la resurrección de él mismo. El Señor le levantó de los muertos. Entonces, negar la resurrección de los muertos es negar la resurrección de Jesús. No vivir nuestra vida a la luz de la resurrección es negar la resurrección de Cristo. Por eso es que es tan importante la resurrección, aunque no sea un tema que se toque todos los domingos. Es algo sobre lo que nosotros debemos de meditar en nuestra vida todos los días de nuestra vida. La segunda persona de la Trinidad dice entonces que Él iba a resucitar. Si nosotros decimos no, entonces Él no tenía el poder para, en primer lugar, el pago por nuestros pecados no fue aceptado. Si Él no resucitó, no hubo victoria sobre el pecado ni sobre la muerte, no puede ofrecer vida eterna. Eso es lo que es el Evangelio, que el Señor murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. Creer lo contrario es anular todo esto. Entonces cerramos la Biblia y nos vamos, porque entonces no hay salvación. Si no hay resurrección, no tiene caso estar aquí. Por eso debemos de vivir meditando todos los días en la resurrección de nuestro Señor. Y miren, Pablo dice en otra parte, en Romanos 4:25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Notamos, para Pablo las dos cosas son esenciales. No podemos negar que Cristo murió, porque estaríamos negando que Dios suplió un medio para el perdón de nuestros pecados. Y tampoco podemos negar que Él resucitó, porque estaríamos negando que Dios gratuitamente nos ha justificado. Por eso es que Pablo hace énfasis aquí. Él quiere describir la vida sin la resurrección como la mayor desgracia que ha existido. Sin la resurrección, o si la resurrección no es real, nosotros seguimos bajo condenación del pecado, porque decía, aún estáis en vuestros pecados. Sin embargo, la razón por la que en los versos 18 y 19 continúa diciendo Pablo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, todos los que murieron creyendo en esto, si no creemos en la resurrección, dice, entonces, si nada más estamos esperando en Cristo para esta vida, somos los hombres más miserables. El cristianismo sin resurrección es algo terrible. Para Pablo, el cristianismo sin la resurrección es una religión falsa. Es la desgracia más grande para nuestras almas. Es algo que causa, como decimos, vergüenza ajena. Cuando alguien nos miraría pensando en algo así. Y es muy posible que personas crean eso de nosotros, porque no creen en la resurrección. Pero nosotros sabemos por el testimonio de la palabra que Jesús resucitó y que Él nos ha de resucitar un día. Pero al mismo tiempo, si no hay resurrección, qué triste sería que nosotros vivamos desperdiciando nuestra vida sin tener la garantía que un día en la resurrección se nos va a recompensar todo lo que hacemos. Pablo vivía a la luz de la resurrección pensando, no aferrándose a nada terrenal, no poniendo sus ojos en nada de aquí, sino pensando en la recompensa como una mayor motivación que él tenía para servir, para sufrir y aún hasta para morir
por la predicación de este evangelio que había recibido esta iglesia. No era, hermanos, porque Pablo fuera masoquista, le gustaban los golpes, le gustaba estar en la cárcel, perseguido, que lo malmiraran en todos lados donde fuera. Eso no era lo que yo creo que a nadie le gusta eso. Pero Pablo no veía eso de esa manera, sino que lo miraba a la luz de la resurrección. Y se lo voy a explicar. En 1 Corintios 15:30, Pablo dice estas palabras: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Lo que Pablo está diciendo aquí: yo he sufrido todas estas cosas, con fieras, cárceles y todo. Dice, ¿y de qué aprovecha si no voy a resucitar? Si no vamos a resucitar, en pocas palabras Pablo está diciendo, vive tu vida como quieras. Y hay muchas creencias que algunos creen en una reencarnación, pero hay otros que creen que después de la muerte, si no has creído en el Señor, solamente vas a ser así como vas a desaparecer como naturalmente desaparece el que es enterrado. Se enterró, se desintegró y ya no va a vivir en una gloria. Pues si así fuera, hay que vivir como se nos pegue la gana. ¿Para qué estamos guardando de los deseos de nuestra carne? Hay que darle al cuerpo lo que pida. Es lo que está diciendo Pablo. Pero Pablo, por el contrario, dice, no. Porque hay resurrección de muertos, yo voy a padecer todas estas cosas. Porque hay una recompensa. Pablo está mirando no una recompensa terrenal, como ahora los falsos apóstoles hacen, ¿no? Pablo estaba mirando una recompensa después de la resurrección. Por eso es que debemos de vivir nuestra vida a la luz de la resurrección. Si notamos, Pablo no sufría porque era masoquista. Pablo sufría porque conocía el poder de Dios para recompensarlo. En cierta manera, la medida de tu madurez depende de la medida que seas diligente para meditar en la resurrección. Dios no espera que nosotros como cristianos estemos dispuestos a sufrir solo porque nos guste el sufrimiento. Dios espera que estemos dispuestos a sufrir por la convicción de la resurrección. En Filipenses 3:10, cuando hablando acerca de Cristo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Para él y los apóstoles fue tan importante la resurrección que ellos dejaron todo de lado, hermanos. Ellos dejaron todos de lado después de ser testigos de la resurrección. ¿Qué pasa cuando se llevan al Señor que lo van a crucificar? Todos lo abandonaron. Pedro lo negó. Y estaban desanimados porque les habían quitado a su Señor. Y en ese momento tenían un problema porque se les estaba olvidando que él había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y ya tristes regresan a su antiguo oficio y van a pescar según miramos en Juan, cómo el Señor les llama y cuando lo ve Pedro, salta desde el barco, dice ahí Juan, narrando estos hechos, salta y nada hacia el Señor y todos se quedan callados observando al Señor que ya había resucitado y les estaba haciendo un pescadito ahí en las brasas, unos zarandeados para que lo conozcan. Y imagínense, después de ahí, hermanos, después de ver al Señor resucitado, ellos predicaron la resurrección de Cristo y en un sermón se convierten 3,000 y en otros 5,000 y los agarran y los meten a la cárcel y los golpean y los amenazan y les dicen, no prediques más de Cristo resucitado. Y dicen ellos, es menester que obedezca yo a Dios antes que al hombre.
Y ellos siguieron predicando a Cristo. Y por su causa murieron, por predicar la resurrección. Esto cambió la vida de ellos. Y esto debería de ser el motivo suficiente para que nosotros vivamos a la luz de la resurrección de la misma manera. No poniendo nuestros tesoros o nuestras cosas más valiosas en la tierra, sino mirando la resurrección. Sufrir padecimientos por la causa de Cristo y siendo ejemplo de eso también. Eso es lo que Pablo está hablando aquí en Filipenses, cuando dice que él quería ser parte de la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y en otra parte dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nosotros, hermanos, yo cuando me enfermé del COVID, hermanos, me daba miedo morirme. Y Pablo decía, no, es ganancia. Pero debemos de tener nuestros ojos puestos en la resurrección de Cristo. Ese pasito de aquí a la eternidad nos da miedo. Yo creo que a todos nosotros. Pero debemos de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, en que Él resucitó. Él tiene el poder sobre el pecado y sobre la muerte. Y Él un día nos resucitará. Y así debemos de vivir, ya no poniendo, miren, no hay registro de que el Señor Jesús haya tenido casa ni sus apóstoles hayan obtenido cosas terrenales. Por el contrario, ellos, por ser testigos de la resurrección, todos perdieron la vida de una manera terrible, excepto Juan. Pero la resurrección cambió el rumbo de cada uno de ellos. El meditar en la resurrección todos los días. El autor de Hebreos, en Hebreos 11:35, describe también esto en lo que se le llama los héroes de la fe. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate al fin de obtener mejor resurrección. Entonces hubo personas que no les importó morir, como en la historia ha habido muchas personas a las que se les ofrecía, niega a Cristo y vas a vivir. Ese era el rescate que se les ofrecía. Y Dios decía, no, porque Él resucitó y un día resucitaré. Quítenme la vida. Esa es la manera que vivieron los santos de aquel tiempo. Era lo que Pablo les estaba mostrando. Ahora, en el último verso, que vendría siendo el verso 58 del capítulo 15, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hay una manera práctica para la resurrección, y es esta, lo que dice Pablo aquí: creciendo en la obra del Señor siempre. A la luz de la resurrección, eso es como nosotros debemos practicar nuestra vida cristiana, creciendo en la obra del Señor. Es lo único que vale aquí en la tierra, hermanos. No hay otra cosa más valiosa que servir al Señor ahora que tenemos tiempo. Y miren, Pablo lo hacía, no es malo hacerlo con las recompensas. Qué bueno que un día, con alegría, nunca vamos a ver con recelo. El día que veamos a los santos recibir recompensa de manos de su Señor, nos va a dar una alegría enorme. Entonces, hoy, aunque vivamos persecución o padecimiento por causa del Evangelio, recordemos que un día hemos de ser recompensados. Y vivamos porque, como decía el canto, porque Él vive, puedo vivir el mañana, creyendo que Él un día nos levantará de entre los muertos. Entonces, para concluir, es cierto que sin la resurrección somos personas dignas de lástima,
fue lo último que miramos. Pero al mismo tiempo es cierto que con la resurrección no tenemos ningún tipo de excusa para no servir y comprometernos con la obra del Señor. Por eso, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, recuerda esto. Tendría sentido que no creas en Él si no hubiese resucitado, pero no tiene ningún sentido que te niegues a creer en el Señor Jesús, que Él se ha levantado de entre los muertos. Cree el día de hoy, porque así como hay un aspecto negativo de no creer en la resurrección para el creyente, es un aspecto negativo peor para el que no cree. El Señor manda a arrepentirnos y poner nuestra fe en Él, en esto, en su muerte y su resurrección, para que tengamos la vida eterna en Él. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tu amor fue tan grande, Señor, que diste a tu Hijo por nosotros. Nosotros merecíamos tu ira tan terrible que fue derramada sobre Él. Y Él murió en esa cruz por nosotros, por la culpa de nuestro pecado. Él cargó todos nuestros pecados en Él y los sepultó en aquella sepultura. Pero resucitó porque el pecado no lo pudo retener. Y resucitó para justicia nuestra. Y por sus méritos y su justicia hoy podemos estar delante de ti, esperando, Señor, que un día tú vuelvas. Y si morimos, Señor, tenemos la esperanza de que tú nos has de resucitar para la vida eterna. Y eso, Señor, es algo que debemos valorar en nuestra vida y meditar en eso todos los días, Señor. Te damos muchas gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Y por tu Espíritu Santo que nos hace creer en tu Evangelio. Y por tu plan eterno, Señor, para la salvación de nuestras almas. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias.